Ya, vamos a, ahí sí, vamos a orar y comenzamos el día de hoy. Señor, le damos gracias por este tiempo, Padre Celestial, gracias por permitirnos estar, Señor, gracias por esta oportunidad de ver principios de tu palabra, Señor, que nos ayudan a cada uno de nosotros, Señor, nos guían, nos nutren con la verdad para poder seguir criando, Señor, a nuestros hijos, formándolos, guiándolos en esta vida. Señor, ayúdanos a ser humildes, sencillos de corazón para recibir tu instrucción. Ayúdame, Señor, a mí, ayúdanos a cada uno de nosotros. Necesitamos seguir aprendiendo, fortaleciendo, Señor, tu palabra en nuestras vidas por el bien de nuestros hijos, para la gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mi amado hermano. Señor, también guarda a los que hoy no vemos, Padre Celestial, que pronto también puedan seguir adelante con este estudio. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien, hoy día vamos a ver algo, parte de la lección que vimos igual en la escuela dominical, pero creo que era bueno repasar porque en realidad es mucho de lo importante de la crianza. Creo que este asunto, lo que vamos a ver hoy, es fundamental para la crianza. No sé si le ha pasado esto, ¿cierto? Bueno, cuando ya tenemos niños que podemos mandar a dar un recado, ¿cierto? Habitualmente uno puede mandarlo a decir, ya dile a tus hermanos que vengan a comer, ¿cierto? ¿Y cuál sería la respuesta de los otros hijos? Uno le dice ya, o sea, él manda al hijo y el hijo le dice ya, todos tenemos que venir a la mesa. Y los otros hijos le van a decir a ese hijo, ¿y por qué tenemos que hacer caso a ti, ¿cierto? ¿Por qué tengo que obedecer a ti, ¿cierto? Ahí hay un asunto de autoridad. Ese hijo, ¿cierto? No tiene autoridad sobre los otros hijos. Entonces, por eso no recibe la instrucción que se está queriendo transmitir. Hoy día, con respecto a la autoridad, ¿cierto? Esta pregunta es evidente, pero nos ayuda a reflexionar. ¿Cuál es la visión que hay con respecto a la autoridad? A las personas que tienen algún cargo, a las personas que tienen algún grado de autoridad. ¿Cómo se les ve? ¿Qué valor se les da? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ninguno? ¿Cierto? Ya hay una oposición hoy día a la autoridad. Hay una oposición, ¿cierto? No. Cuando se ofrece a veces hacerse cargo, y pasa en la iglesia incluso, no siempre está la disposición tampoco a tomar la autoridad, a tomar, ¿cierto?, la responsabilidad. Hay un rechazo tanto del que es gobernado como muchas veces del que le toca gobernar. Nosotros como padres, ¿somos o vamos a ser autoridad en nuestro hogar? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si lo somos, ¿en qué está basada la autoridad de los padres? Si somos autoridad, ¿en qué está basada la autoridad de los padres? ¿El mandato del Señor? En el mandato del Señor, ¿ya? ¿Sí? En enseñarles. Claro, pero ¿cuál es la base de la autoridad? Porque enseñarles es la expresión de la autoridad. Yo ejerzo mi autoridad enseñándoles. Podríamos pensar, ¿cierto? Si no tuviéramos instrucción bíblica, o quizás nuestros padres o otras personas dirían, no, puede ser que está basada en la experiencia simplemente, ¿cierto? Ya llevamos más tiempo caminando, más años sobre la tierra, y por eso es, o porque soy más inteligente, o porque puedo ejercer más fuerza, ¿cierto? Porque puedo ejercer más fuerza, son respuestas que alguien podría pensar. ¿Será porque nosotros somos menos pecadores que nuestros hijos? No. De ninguna manera, pero a veces lo pensamos, ¿cierto? Porque nos impacientamos con ellos o vivimos de esa manera, ¿cierto? Nos impacientamos con ellos, no trabajamos con ellos, como si nuestra autoridad se basara en que somos menos pecadores que nuestros hijos. ¿Será porque ellos fueron entregados a nuestra voluntad? ¿Nuestros hijos fueron entregados a hacer nuestra voluntad? No. ¿A quién fueron entregados nuestros hijos? A hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Es que eso vamos recordando de lo que vimos. Entonces, pero hermanos queridos, cuando nosotros no tenemos respuestas claras en esto, o no lo reflexionamos, no lo asimilamos,
probablemente vamos a desarrollar nuestro deber como padres, nuestra autoridad como padres, con muchas inseguridades y muchas dudas, no sabiendo, ¿estará bien que yo mande en esto o no? ¿Estará bien que lo corrija o no? ¿Estará bien? ¿Cierto? Porque a veces no entendemos de dónde nace mi autoridad, ¿cierto? De dónde, si no estoy siendo tan sabio, entonces tengo que dejar de ser autoridad. A veces pensamos, ¿cierto? Lo estoy embarrando, entonces capaz que no tengo que mandar tanto. Y ahí lo que estoy diciendo es que mi autoridad está basada en mi sabiduría, y no es así. Como mi autoridad no se basa en lo que yo soy o en cómo hago las cosas, la autoridad sigue estando allí. Si nosotros como padres no conocemos bien la naturaleza, lo que yo decía, ¿cierto? De dónde procede la autoridad que nosotros tenemos como padres y los límites que tiene, o sea, de quién viene o quién define los propósitos, vamos a exponer a nuestros hijos, y atentos con esto, vamos a exponer a nuestros hijos a sufrir grandemente. Si nosotros no entendemos de dónde nace la autoridad que ejercemos como padres, y por lo mismo los límites que tiene y el ámbito donde se mueve, nosotros vamos a exponer a nuestros hijos a sufrir grandemente. ¿Por qué? Porque, y en esto te pido que sigan este pensamiento, porque una autoridad subjetiva provoca mucho sufrimiento. Una autoridad, si yo estoy bajo una autoridad que nunca sé qué esperar, porque un día está contento y no me reta, porque el otro día está enojado y me reta, porque un día, ¿cierto?, está cansado y me va a retar más. Cuando hay una autoridad subjetiva, o sea, que está sujeta a su estado de sentimiento, a su cansancio, eso va a provocar inseguridad en el que está siendo gobernado. Eso provoca tristeza, provoca dolor, provoca miedo, porque no sé con qué papá me voy a encontrar hoy día. No sé con qué mamá me voy a encontrar hoy día, porque esa autoridad está ejerciendo su autoridad según el día, según si está nublado, según la temporada del año. Entonces, esa autoridad subjetiva está ejerciendo su labor según su ánimo o según sus propósitos. Papás, por ejemplo, que quizás es una mamá soltera, un papá soltero, bueno, se emparejó con uno y ya las cosas andan más tranquilas, ¿no? Terminó, ahora andan las cosas más duras porque está inquieto, se cambió de trabajo y no me pesca, así que una autoridad subjetiva va a traer mucho sufrimiento a nuestros hijos, porque ellos no saben qué esperar, no saben qué va a venir ese día, esa tarde, y lo vamos a ver, niños que nos miran y que o van a caer en dos cosas, o van a caer en tener miedo habitualmente, o van a saber jugar el juego. Y van a saber llevarnos y saber cuándo manejarnos, cuándo movernos y cuándo no. Entonces hay que tener cuidado. A veces quizás nosotros sabemos, ¿no? Mi autoridad viene del Señor, pero estoy ejerciendo mi autoridad como si esa autoridad naciera de que Él fue entregado a mis sentimientos, entonces ejerzo la autoridad cuando lo siento. Hay una diferencia, ¿la pueden notar, cierto? Sí. En el discurso uno lo tiene, pero en la práctica, si yo analizo mi vida, y yo mismo muchas veces puedo caer en eso, hermano, no estoy diciendo que sea libre de eso, pero cuando uno analiza cómo estoy llevando mi vida, voy a ver cómo estoy entendiendo la autoridad que tengo sobre mis hijos. Hermano, si tú eres la norma como padres, si tú eres la norma, si tú eres la base de la autoridad, si tú crees que la autoridad está en ti intrínsecamente, ellos van a estar siendo alejados de los principios y la verdad de Dios. Ellos te van a temer a ti, pero no al Señor. Ellos van a tener los ojos puestos en ti y no en el Señor. Porque ¿a quién le estamos enseñando a temer con una autoridad así, errática? A nosotros y a nuestro estado de ánimo. La palabra del Señor es lo que ellos deben temer, al Señor. Es la única fuente constante, fiel, que no cambia, a la cual ellos deben tener un temor reverente. En nuestra sociedad, ¿cierto? Los padres habitualmente estamos improvisando, y en eso me incluyo, improvisando y adecuando la disciplina, la corrección. Nosotros habitualmente estamos improvisando con respecto a la disciplina, porque nuestra disciplina y el ejercicio de nuestra autoridad está buscando fines inmediatos, ¿cierto? Yo corrijo a mis hijos, como hemos dicho en otras de las secciones, ¿para qué? Para poder descansar. Yo corrijo a mis hijos para que no me hagan pasar más rabias. Yo corrijo a mis hijos
Y ojo, porque en la disciplina piadosa que queremos aprender, también voy a corregir a mis hijos y también me van a dejar tranquilos. Pero no estoy persiguiendo lo del momento. Cuando yo persigo lo del momento, un día lo hago y otro día no. Un día lo ejerzo, otro día no. ¿Cierto? Cuando yo persigo fines que son eternos, fines que son más altos, mi disciplina va a ser constante. Porque siempre va a estar mal mentir, siempre va a estar mal una rabieta, siempre va a estar mal la rebeldía. Yo esté cansado o no, esté descansado o no, estemos contentos o no, porque esto yo estoy buscando allá, ese punto que el Señor me pide y no el de este momento. Muchos días pasamos por alto el corregir a nuestros hijos con palabras o físicamente cuando es necesario, porque nos es más cómodo ese día no discutir y no hacer el trabajo de corregir a nosotros, ¿cierto? Hay veces que nuestra corrección se manifiesta con fuerza porque yo ya me cansé, ¿cierto? Y se manifiesta con ira y se manifiesta de manera que no es disciplina, ¿cierto? Que es un arranque de frustración y que no es disciplina. Los padres, hermanos, todos nosotros debemos aprender a vivir y ejercer nuestra autoridad convencidos, pero convictos de que estamos bajo la guía de Dios y debemos demostrar su carácter. Los padres debemos aprender a vivir ejerciendo la autoridad sabiendo que estamos bajo la guía de Dios y su carácter. Eso está. Perdón, se me va olvidando. ¿Cierto? Su carácter. Y por su lado los niños deben aprender, ¿cierto? Nuestros hijos, no solo los niños pequeños, deben aprender que Dios los llama a ellos a obedecer siempre. Ellos deben aprender que Dios los llama a obedecer siempre. Estamos llamados a hacernos cargo. Y esto es importante, ¿cierto? Con respecto a la sociedad, ¿cómo ven? ¿Ven a los... Bueno, yo sé que evidentemente no, pero si quisieran comentar, ¿cierto? ¿Cómo ven a los padres con respecto a esto? Si le dijéramos eso, tú estás llamado a hacerte cargo de tu familia. ¿Qué pensarían los padres, digamos, alrededor o del colegio? ¿Cuál es el concepto de los padres? ¿Ellos entienden esto? No. Entonces, si no se ven a cargo, ¿cómo qué se ven? Se ven como amigos de sus hijos. Como amigos. Como compañeros. Como compañeros de vida, ¿cierto? No sé, lo pueden ver quizás los otros familiares. ¿Qué piensan? Crianza respetuosa, ¿cierto? Tienen que decidir estas cosas. Y ahí ni siquiera es compañeros, es como observadores, ¿cierto? Como que ¿Cómo se comporta? yo dejo la comida ahí y lo veo, ni siquiera, ¿cierto? Como que él haga lo que bien le parezca con todas esas cosas. Entonces es importante, queridos, es muy importante que comprendamos y asumamos esto. Esto, yo creo que de verdad, no sé si esto es uno de los capítulos que más me marcó a mí también personalmente. Yo cuando lo leí, volví a leer, me acordé de cuando lo leí hace como 15 años y dije, oh, sí, este era uno de los capítulos que más, que hay que saber que hay que asumir esto. Esto es como el matrimonio. Ahí los matrimonios muchas veces se casan los chicos jóvenes y pasan a veces un año o unos meses, pero casi siempre un año, hasta que asumen que están casados. Como que ya no están queriendo ser más los lolitos, no están queriendo, ¿cierto? Como que asumen, ya no estoy casado, ya fue, ¿cierto? Ya claro, eso no quería decir. Pero claro, ya estoy en otra etapa de la vida. Entonces, de la misma manera, hay que asumir que estamos llamados por Dios a hacernos cargo de nuestros hijos. Como padres o como madre, y esto, ¿cierto?, es importante saberlo, como padre o madre, y la madre también, ¿cierto?, tú tienes autoridad sobre la vida de tus hijos. No hay que preguntarse si uno tiene la autoridad o no, esto ya está revelado. Como padre o madre, tú tienes autoridad sobre tu hijo, hay que hacerse cargo ahora de eso. Hay que hacerse cargo de eso, de esa autoridad. Y los hijos deben sujetarse a sus padres, ¿cierto? Y los hijos deben sujetarse a sus padres porque es una autoridad que Dios, ¿cierto?, le ha dado, pero también, en una segunda instancia, también hay una argumentación, ¿cierto? Es razonable que nuestros hijos se sujeten a nosotros. ¿Por qué?
porque hay un orden de creación, ¿cierto? Así como lo veíamos en el matrimonio, hombre, mujer, después vienen los hijos, ¿cierto? Porque también hay una procedencia natural, ¿cierto? Y la madre, nacen de la madre, tienen un cuidado, entonces hay una sujeción natural. También hay una orden divina de sujeción, ¿cierto? En Éxodo, en Efesios, en Colosenses, y también porque ellos, ¿cierto? Aún no tienen la sabiduría para andar. Y nosotros tenemos la autoridad como padres para corregir, criar y gobernar a nuestros hijos de parte de Dios. Bueno, pueden buscar Efesios 6:4, ¿cierto? Pasaje clásico con respecto a esto. Efesios 6:4. ¿Sí lo tienen, Juan? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es, ¿cierto? Y ahí viene, lo veíamos, ¿cierto? Hace algunos domingos, tomado del mandato, ¿cierto? También de que los hijos honren a su padre y a su madre. Entonces, el Señor no solo espera, no solo anhela, ¿cierto? Porque uno lo podría poner en esos términos, sino que Dios nos manda a criar a nuestros hijos. Por tanto, ¿cierto? Nosotros debemos dirigir a nuestros hijos, nuestro hogar en obediencia. Y esto es importante, de nuevo. Debemos dirigir nuestro hogar en obediencia. No porque parezca bueno o adecuado solamente, sino porque, y me gustaba como lo ponía el libro, porque estamos comandados por Dios para que nuestros hijos estén en obediencia. Nosotros no debemos tener nuestro hogar bajo sujeción y obediencia simplemente porque sea práctico o porque sea bueno, sino porque estamos comandados por Dios, estamos llamados por Dios a que llevemos nuestro hogar en obediencia. Es un mandato divino. Debemos tomar la autoridad con obediencia, hermanos. Como yo les decía, la otra vez lo ponía ese domingo de ejemplo. Cuando la autoridad en el país no hace nada, nos desespera, ¿cierto? Nos angustia, nos frustra, nos dice, pero ¿por qué no toma acción? De la misma manera, cuando tengan hijos o los hijos que tenemos, debemos accionar, debemos ejercer autoridad, debemos poder llevar un hogar en obediencia. Tú no vas o no debes modelar la vida de tus hijos, y ahora hablando de la disciplina y la formación, no debes modelar la vida de tus hijos, si este es un mandato de Dios, no debes modelar la vida de tus hijos como se te ocurra, como te plazca o como esté tu ánimo de ese día, sino como le agrada a Dios, porque esta es una encomienda divina. De repente nosotros los padres, o se escucha también de los padres que tienen, ¿cierto?, hijos más grandes, de repente dicen, ¿cierto?, lo que yo quiero para mi hijo es, y no quiero satanizar la frase, pero refleja un poco del corazón, ¿cierto? Lo que yo quiero para mi hijo es, ¿cierto? Y ahí uno podría pensar que has escuchado algunas frases de gente, ¿cierto? Que a veces uno dice, pero tu hijo ¿en qué está? Y dice, no, pero yo solo quiero que mi hijo sea, ¿qué pueden decir? Feliz, ¿cierto? Profesional, ¿cierto? Sea mejor que yo, ¿cierto? No vive una vida tan pesada como la mía. Que no pase por los errores que uno comete. Claro. O que no la pase malito en el sentido del tema de la comida. Económico, ¿cierto? Yo solo quiero que mi hijo no sea esto. Y hermanos, hay que poder ir modelando esto. Esa frase solo es válida cuando está de acuerdo con los principios del Señor. De verdad, yo creo que también ya la experiencia que crecí en iglesia, yo digo muchas veces cuando los padres decían, no, que yo solo quiero que mi hijo sea, y uno sabía, ese hijo va a estar en cualquier parte en pocos años, porque la prioridad de esa familia era otra cosa y no el Señor. No era criarlo en el Señor, no era formarlo en el Señor,
esa familia se estaba excusando en buenas palabras de decir, es que yo no estoy criando a mi hijo para ser un cristiano. Yo estoy criando a mi hijo para ganar plata, estoy criando a mi hijo para que no me moleste, entonces que sea feliz. Yo estoy criando a mi hijo, ¿cierto?, con otras intenciones. ¿Qué es lo que realmente podemos querer? ¿Qué es realmente lo que debiéramos querer para nuestros hijos? El tema Jehová. Que tema a Jehová, ¿cierto? Que camine con el Señor, que lo honre a Él. Si nosotros anhelamos con eso, por supuesto, de la mano va a venir que ellos vivan vidas santas, ordenadas, que formen familia, que sean trabajadores. Pero la palabra del Señor me llama a ejercer mi autoridad, formando a mis hijos para la gloria del Señor. Hermanos, es sumamente importante examinar qué es lo que estás queriendo, cómo estás usando tu autoridad en el hogar, qué es lo que estás queriendo modelar en la vida de tus hijos, ¿cierto? Y en eso, aunque de nuevo conocemos las palabras correctas, se va a reflejar. Si quieres que tu hijo, ¿cierto?, sea un buen deportista, ¿qué cosas vas a priorizar? El deporte, la alimentación, la actividad deportiva, ¿cierto? Y eso va a ser la prioridad de la vida. Si quieres que tu hijo sea solamente, y de nuevo, puede ser un buen cristiano y un buen deportista, ¿cierto? Pero si tu único deseo o tu mayor deseo es que tu hijo sea un buen académico, ¿cierto?, vas a priorizar asuntos de estudio, asuntos, ¿cierto?, en cuanto a los gastos, tiempos, prioridades. Si quieres, ¿cierto?, que tu hijo o que mi hijo, ¿cierto?, nos deje tranquilo, vas a priorizar que él esté lejos, que haga lo que él quiera, porque eso me va a dejar tranquilo a mí. Él no va a tener quejas contra mí, probablemente me va a amar, entre comillas, ¿cierto? Pero ahí lo único que estoy queriendo es mi propio bien, ¿cierto? Proverbios 13:24, lo hemos visto antes: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si quieres que tu hijo sirva al Señor, por lo menos lo que puedan hacer de ti, vas a priorizar, ¿cierto?, ciertas cosas. La palabra del Señor, una vida íntegra, una vida que modele en tu vida que eres una persona que trabaja, que avanza y que sirve al Señor y que lleva adelante las cosas del Señor. Queridos, todo lo que hacemos en nuestra tarea como padres debe estar siendo guiado a un objetivo claro: criar a mis hijos como a Dios le agrada, para que le agraden a Él, Si estamos criando hijos para el Señor, ¿qué áreas deben direccionar, deben apuntar a ese objetivo? Si yo voy a usar mi autoridad en mi casa sobre los hijos para criarlos para el Señor, ¿qué áreas deben estar apuntando hacia ese objetivo? ¿Qué áreas de la casa deben apuntar a ese objetivo? Si se me ha dado autoridad para criar a mis hijos y para dirigir el hogar, ¿qué áreas de la casa deben apuntar a eso? De todas las áreas. Claro, pero digamos áreas, porque es muy general, ¿cierto? Y en eso uno puede decir... Es el área cuando estamos reunidos todos en el hogar. ¿Ya? Las cosas que hacemos van a apuntar a lo que también deseamos. Ajá. El tiempo de ocio o el tiempo al final del día. Claro, si priorizamos solamente ver tele, por ejemplo, claro, va a llevar que esa es nuestra prioridad, pero si queremos llevarlo al Señor, ¿sí?, con tiempos familiares, con el Señor, cantando, palabras, hablando de historia del Señor. Exacto. ¿Cierto? Todas las áreas. ¿Cómo mis hijos me ven gastar el dinero? Va a mostrarle a ellos, porque es increíble, hermano. Es increíble cómo ellos ven nuestro ejemplo, cómo ellos ven. ¿De qué se habla en mi casa? ¿De qué hablan mis papás? ¿Qué hace mi papá en la mañana? Esto es maravilloso, porque uno puede pensar que no hace nada, pero después el ejemplo uno lo convence. Si yo me siento en las mañanas y mis hijos me ven tomar una Biblia y así ve esta vez, ¿sabe que ellos a los pocos años yo les voy a decir, no, hijo, ya tomó tiempo, sí, mira, nos quedan unos minutos para irse al colegio, leamos unos capítulos de la Biblia?
y va a ser natural. Eso es algo que se da en la casa. No me van a quedar mirando como, ¿qué me está pidiendo? ¿Cierto? Nunca lo he visto tomar una Biblia, ¿cierto? O sé que leo una Biblia, pero así como, aparte el desayuno, no. No sé. Para que para ellos sea natural, debe ser algo que suceda en la casa con naturalidad, habitualmente, que tienen que ver en mí. Eso tiene que pasar. Orar juntos, orar para otros, ¿cierto? Eso es direccionar las áreas de mi casa para la gloria del Señor. Podemos reírnos, podemos tener un rato de descanso y todo, ¿cierto? Pero al acostarnos, hoy qué buena tarde nos dio el Señor, vamos a orar, oremos, juntémonos, oramos, gracias Señor, y reconocemos sus bondades sobre nuestras vidas y seguimos. Queridos, debemos actuar con la convicción de que todos en nuestro hogar hemos sido puestos por autoridad, encomendados por Dios para guiar a nuestros hijos, para que glorifiquen al Señor y para su bien. Génesis 18, si puede buscar el versículo 19, Génesis capítulo 18, verso 19. Esto está hablando, está el Señor con Abraham, ¿cierto? En el camino que va a ir después hacia Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero está teniendo ese momento Dios con Abraham. Y dice el versículo 19, ¿alguien lo puede leer? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Exacto, el Señor dice, yo sé que Él va a mandar a sus hijos, va a mandar a los que vienen después de Él, ¿cierto? Que guarden el camino del Señor, dice otra versión, que hagan, ¿cierto?, lo que el Señor ha mandado. Abraham estaba haciendo y iba a hacer lo que Dios le había encomendado, no su propio proyecto, por algo sale, ¿cierto?, de su casa, su parentela, se traslada, vive errante, no estaba llevando su propio proyecto. Y él, aunque veamos malos ejemplos, vemos por lo menos 4 generaciones de personas que perseveraron en guardar el pacto que el Señor hizo con Abraham, ¿cierto? El Señor había escogido ese pueblo, pero parte de él, el Señor le habló a él y él transmitió eso a sus hijos, ¿cierto? Y a sus nietos, y fueron creciendo en eso. Abraham estaba haciendo y criando y formando su familia como Dios le había encomendado, no con sus propios planes. Y esa bajada de ese proyecto era a diario. Era para caminar con el Señor y hacer lo que el Señor quería. En Deuteronomio 6, ¿cierto? Lo hemos leído otras veces, el verso 2 dice, Deuteronomio 2:6, que el Señor dice, para que aprendas a temer al Señor, ¿cierto? Por medio de los mandamientos. Si alguien lo puede leer, Deuteronomio 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Exacto. Ellos debían aprenderlo para entregárselo a sus hijos y los hijos a sus hijos, ¿cierto? Los padres enseñando a los hijos y usando el hogar como escuela de formación de la palabra del Señor. Queridos, los padres son llamados y establecidos por Dios para formar a sus hijos en la palabra, modelándolos, corrigiéndolos y enseñándolos. Así que el entendimiento correcto de este simple principio nos va a permitir pensar claramente en cuanto a nuestra tarea, ¿cierto? Yo, como lo decía hace esos domingos, nuestra tarea no es mantenerlos vivos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque yo sé que a veces se transforma en eso, ¿cierto? Pero no es solo eso nuestra tarea, ¿cierto? Que estaríamos viviendo para el día cuando Dios nos ha puesto eternidad frente a nosotros, ¿cierto? Nosotros forjamos y vivimos en objetivos mayores que mantenerlos vivos simplemente. El libro lo pone en estas palabras: si tú eres el agente de Dios en la tarea de promover el entrenamiento esencial y la instrucción del Señor, entonces tú también eres una persona bajo autoridad. El Señor nos ha puesto con autoridad en nuestro hogar para buscar los propósitos del Señor, instruir y corregir a nuestros hijos. Y si nosotros hemos recibido esa tarea, nosotros también somos personas bajo autoridad. Nosotros también estamos sujetos.
nosotros también obedecemos a alguien más. Mi hijo entonces y yo estamos en una situación similar y puedo comprender a mi hijo, puedo ser compasivo con él, puedo animar a mi hijo. Yo no soy una persona santificada, ¿cierto? Exaltado por sobre mi hijo. Yo le puedo decir, hijo, yo también lucho. Si también mi corazón quiere rebelarse contra los mandatos del Señor, también a veces no quiero. Puedo ser compasivo y decir, sí, yo también tengo pasiones que luchan dentro de mí, ¿cierto? O sea, si son chiquititos uno cambia esas palabras, ¿cierto? A la Isa yo le digo, hija, a mí también me cuesta, yo también me enojo, pero el Señor a mí me perdona y me enseña, ¿cierto?, a hacer las cosas como Él quiere, ¿cierto? Yo y mi hijo estamos en una situación similar. Y eso de nuevo nos saca, no es entonces porque yo soy más sabio, ni porque soy más santo. Es porque el Señor me puso en un lugar de autoridad para cuidar, para servir en autoridad a otras personitas, ¿cierto? A otros seres humanos que llevan su imagen. Si permitimos, y esto es importante también para reflexionar, tenemos esa autoridad y debemos ejercerla para el bien de nuestros hijos, corregir, enseñar, modelar. Pero si permitimos que nuestro enojo, nuestra ira ensucien el proceso de modelar y corregir a nuestros hijos, entonces estamos mal y pecamos. Cuando yo ensucio la disciplina y la corrección con ira y enojo descontrolado, estoy buscando mis propósitos egoístas. Estoy ejerciendo una disciplina que es punitiva, ¿cierto? Vengativa. Estoy ejerciendo una autoridad mal ocupada. Estoy, en pocas palabras, pecando. Y cuando pecamos, también tengo que arrepentirme delante del Señor y delante de mis hijos. Porque yo afecté a ese otro ser humano. Y, ¿cierto?, pequé delante de él abusando de la autoridad que se me había dado. Entonces, queridos, no ensuciemos la autoridad que el Señor nos ha dado siendo iracundos o pasionales, siendo desmedidos en las palabras y en la disciplina que debemos darle a nuestros hijos. Mira, vamos a ver un ejemplo de una conversación, ¿cierto? No la puse. Un ejemplo de una conversación. Bueno, dice, cuando nosotros, antes de la conversación, cuando nosotros vamos a nuestros hijos, hermanos, pensando en esto del enojo y todo, porque muchas veces nuestra disciplina es con enojo, ¿cierto? Y a veces, muchas veces con enojo desmedido, o solo disciplinamos, no estamos disciplinando, pegamos, digámoslo en buen chileno, solo pegamos cuando ya nos hartaron, ¿cierto? Y querido, si yo entiendo que corrijo por el Señor y no por mí mismo, no voy a ir a mi hijo, a tratar con mi hijo, demandando obediencia por mí mismo. No, lo que voy a él, ¿cierto?, estableciendo que la consecuencia de la disciplina es el camino que Dios ha trazado. Yo voy a mi hijo para corregirlo porque le va a hacer bien delante del Señor, porque va a traer vida para él, porque va a traer santidad, porque va a traer sabiduría. Debo disciplinar a mi hijo por sabiduría. Ve que hay un cambio. No es darle a mi hijo una paleta, ¿cierto? Y hablo de paleta cuando le damos, ¿cierto? Chan chan decimos nosotros, ¿cierto? No voy a castigar a mi hijo cuando me hartó. Voy a corregir a mi hijo para que él aprenda sabiduría, para librarlo, para decirle, mira las consecuencias, a mí me duele, mira las consecuencias que te está trayendo tu corazón que está lejos del Señor, tu obrar, mira lo que te está trayendo. Esta disciplina es mucho más pequeña, pero es para que librarte de consecuencias peores, para darte vida, para ayudarte. No voy a mi hijo porque me hizo mal a mí, digamos, disciplinarlo porque me ofendió a mí. Entonces, ¿alguien puede buscar ahí Proverbios 6:23 para que eso quede enmarcado ahí en la palabra? ¿Pastor? ¿Sí?
llevándolo a lo práctico, Sí, eso de, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, que no es cuando ya te han adaptado. Sí. Realmente es como lo mismo que cuando se cuenta 1, 2, 3, a contar hasta 3, realmente lo único que estoy haciendo es decir, llegar a ese punto de cuando me hartas, yo voy a disciplinar. exactamente. Exactamente. Es que eso estoy diciendo. Mira, tú puedes estirarlo hasta el 3. Ya. ¿Entiendes? Cuando lo que Dios espera de ellos es que me obedezcan al 1. A ver, yo también he dicho, y capaz que alguna vez me oigan decir 1, 2, 3, pero si yo estoy en el día, ¿cierto?, con la palabra del Señor fresca en mi mente, yo sé que no es la forma ni el modo en que ellos deben aprender a obedecer, porque Dios quiere que ellos obedezcan a sus padres. Y quiere que lo obedezcan pronto, presurosos, diligentes, ¿cierto? Que son las palabras que Dios usa para que nosotros lo obedezcamos a Él. Sean diligentes en obedecer, prontos a cambiar, ¿cierto? Mi hijo, y yo tengo que enseñarle a mi hijo a obedecer ahora. Y a los niños más chiquititos, sobre todo, yo les tengo que enseñar a decirle, hijo, venga. No vino y voy a ir a hablar con uno de mis hijos pequeños. Hijo, yo te dije que vinieras ahora, eso está mal. Ya estoy ejerciendo disciplina, ¿ves que estoy corrigiendo? No estoy solamente... no, hijo, eso ya es disciplina. Hijo, yo te dije, tienes que venir inmediatamente. Nos sirvió mucho aprender como a decirle, la voz del papá es importante. Es importante. Tú tienes que oír mi voz y venir. No es cuando a usted se le ocurra. Venir. Ya ejercí disciplina, autoridad, corrección. Y volvimos, hijo, venga, no, ya quizás me voy a acercar, hijo, ¿tú sabes que está mal? Sí, yo te voy a disciplinar para que tú aprendas, ¿cierto? No va a ser algo que lo va a destruir, no va a ser una paliza, como cierto a veces decían nuestros padres antes, no, voy a dar una disciplina contenida, que entienda en la segunda conversación. Y, ¿cierto? Probablemente no va a tener que ir a otra disciplina mayor porque entendió el punto, va a hacerse. Debemos comprometer a nuestro hijo con la obediencia a Dios. Cuando los corregimos, debemos comprometer a nuestro hijo con la obediencia a Dios, porque Dios nos ha mandado a corregirlo. Miren, voy a leer, ¿cierto? Una conversación. El papá dice, ¿cierto? El niño ya desobedeció en algo y el papá le puede decir a ese hijo, no obedeciste al papá, ¿cierto? Y el niño va a decir, y los niños nuestros saben que no están obedeciendo. Incluso si nos dijeran, no sé, si uno sabe, ¿cierto? En su corazón que ellos saben lo que están haciendo. Y el hijo va a decir, bueno, no, ¿cierto? No obedeció al papá. Y el papá, ¿qué va a decir? No es que viste que a mí me da pena, porque ahí en quién le estoy poniendo la autoridad. O sea, ¿en quién es el objeto ofendido? Yo nomás. Tengo que llevar a mi hijo a entender, ¿a Dios le agrada eso? ¿No me desobedeciste, cierto? ¿Me hiciste mal? Sí, papá. ¿Recuerdas lo que dice Dios que papá debe hacer si desobedeces? ¿Qué debo hacer yo si desobedeces? Si fuiste terco. Bueno, el niño me puede decir, disciplinarme, me va a tener que castigar. Y el papá dice, bueno, correcto, eso tengo que hacer. Debo disciplinarte. Y esto es fuerte porque nos va a confrontar. Si no lo hago, yo voy a estar desobedeciendo a Dios. Tú y yo vamos a estar haciendo lo malo delante del Señor. ¿Eso sería bueno para ti o para mí? Miren cómo nos pone la situación y cambia tanto de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Hijo, ¿debo disciplinarte? Sí. ¿Qué debería hacer yo? Disciplinarme. Hijo, si yo no lo hago, yo también voy a estar desobedeciendo igual que tú. Y delante del Señor, ¿vamos a quedar alguien bien? Ahora no va a haber solo uno pecando, vamos a ver dos pecando. Vamos a ver dos pecando. Tú que hiciste lo malo y yo desobedeciendo al Señor al no corregirte. ¿Ven cómo estamos volviendo los dos hacia el Señor? Y ahí cambia cómo estoy ejerciendo mi autoridad y la disciplina en mi hogar, ¿cierto? ¿Sería bueno entonces, hijo, que yo desobedezca al Señor dejándote pasar?
dejándote hacer lo que a ti se te ocurra, no. Y disciplinar. Y hermanos, quizás al principio esta conversación no se van a entender, pero al poco tiempo sí las van a entender y las van a asimilar. Ellos son más rápidos para aprender que nosotros y ellos van a entender. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos con una conciencia de Dios, ellos van a entender: hijo, ¿eso que hiciste está bien delante del Señor? No, no está bien. Bueno, necesita. ¿Qué debo hacer yo entonces? Corregirme. Bueno, eso voy a hacer ahora. No, papá, sí lo voy a hacer, porque el Señor me manda a mí a hacer esto. Y hacerlo. Si pasa eso, no llego al punto de que, por favor, no, porque ya pasé los procesos, Él sabe lo que viene, yo sé lo que tengo que hacer y vamos a llevarlo hacia delante del Señor. Esta conversación, de nuevo, ¿a quién pone en el centro? A Dios, al Señor. Pone al Señor en el centro. No lo estoy disciplinando porque soy malo. No lo estoy disciplinando porque lo odio, no lo estoy disciplinando porque me hartó. No lo estoy tratando de forzar a una obediencia egoísta, sino que los dos estamos sujetándonos al Señor. Esta conversación la puedo entender de manera general a niños muy pequeños, de verdad. Yo creo que un niño de incluso 1 año y medio, 2 años, puede entender algo así. ¿Está bien lo que hiciste? No. A Dios le gusta, está contento, ¿está bien Dios con lo que tú hiciste? No. ¿Qué tiene que hacer papá? Dice, Santana, como le diga él con sus palabras. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Y hacerlo. Hermanos queridos, de verdad, yo creo que un proceso así nos ayuda a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Hermanos, para hacer este proceso, para llevar esto adelante, tienes autoridad. Hermanas queridas, sobre todo, que a veces dudan más en esto, ¿cierto? Para hacer esto, tiene autoridad. Sí, tiene la autoridad para hacerlo. Debemos tratar a nuestros hijos de manera que lo entiendan de la mejor manera. Debemos llevarlo a una disciplina que ellos entiendan, aunque no la acepten. No estoy diciendo que si mi hijo dice, no, es que no pequé, bueno, y me pongo a explicarle de nuevo lo que es el pecado. No, sí, estamos pasando por el proceso lógico, ¿cierto? Pero si yo conozco a mi hijo, sé que se está rebelando y sé que está mintiendo ahora, más encima que fue desobediente, no tengo que preguntarle a mi hijo si lo tengo que disciplinar o no. No tengo que esperar que él quiera recibir la disciplina. Tengo la autoridad para disciplinarlo, para corregirlo, y lo voy a hacer porque el Señor lo demanda de mí. Así debemos llevarlo delante del Señor. No esperamos la venia de nuestros hijos para corregirlos. Necesitamos ejercer esta autoridad, no necesitamos el permiso. Queridos hermanos, esto es importante. El llamado de Dios no solo te da la autoridad de corregir a tus hijos, establece una demanda. Por ejemplo, no sé si hoy día es así con los evangélicos en Chile, pero en Estados Unidos es así. Si llegara una situación que yo supiera que hay un abuso físico, sexual, ¿cierto?, hacia algún niño en la iglesia, en Estados Unidos, por ejemplo, yo no solo puedo denunciar, yo debo denunciar, ¿cierto? Tengo el deber, y si no denuncio, yo falto a la ley. Ya, esto es lo mismo con la disciplina, y nosotros no lo entendemos como el permiso, no solo tenemos el permiso, tenemos el deber de ejercer la autoridad y la disciplina en nuestro hogar. ¿Cierto? ¿Entiende la diferencia, cierto? Entonces hay que abrazar esto. Si no solo tengo el permiso para algo bueno, si yo no lo hago, estoy pecando yo también delante del Señor. Son pocos los padres que entienden y se apropian del cargo que Dios les ha dado, ¿cierto? Hoy día se usa el término habitar el cargo. Cuando alguien lo pone, ¿cierto?, en alguna jefatura, no, es que todavía no estoy habitando el cargo, ¿cierto? Porque todavía no manda o ejerce cierta autoridad. Bueno, como padre, usted tiene hijos, tiene que habitar nomás, tiene que habitar el cargo. No hay que demorarse en eso, porque al final lo único que va a hacer es
perjudicar a sus propios hijos. Los padres preferimos muchas veces tomar el rol de consejeros, ¿cierto? Lo que decíamos, de compañeros. Y va a haber un momento en que ya no va a haber, siempre va a haber una autoridad como padre, incluso una autoridad moral, siempre le va a haber. Y va a haber un momento en la vida en que ya no va a haber castigo físico, ¿cierto? Y creo que es mucho antes de lo que pensamos. Yo puedo decir, hermanos queridos, que trataría de no pasar de los 8 o 9 años con el castigo físico, si uno lo empezó a hacer de chiquitito, ¿cierto? Entonces no, incluso si uno fue constante, disciplinado, es muy poco sobre los 4 o 5 años. Entonces, no, para que sepan que no estoy hablando de darle paleta a una persona de 15 años, ¿cierto? 16 años, sino que hay una etapa de la vida para eso. Pero a veces queremos ser los consejeros y compañeros desde el año 1, y no es lo que el Señor quiere. Somos directores, somos las personas que van a dirigir. Pero es poco común oír hoy día una conversación como esta, ¿cierto? Esto uno lo oye poco, esta conversación. Que llegara, por ejemplo, el padre o la madre, ¿cierto?, a la mesa del desayuno, preparó avena con leche, ¿cierto?, que a veces no es tan popular, le hace muy bien, muy nutritivo, ¿cierto?, pero no es tan popular, ¿cierto?, y le diga al hijo, mire, preparé de desayuno avena con leche, este es un buen alimento, te va a hacer bien, hijo, hijita, así que quiero que te lo comas. Otro día va a haber yogur con cereal que te gusta más, ¿cierto?, pero hoy día hice avena con leche y quiero que te lo comas, ¿cierto? Y que ese niño se siente y se lo coma. Eso es poco común, ¿cierto? ¿Qué es lo común hoy? ¿Cierto? Una conversación más como esta. Hijo, preparé avena para desayunar. No quiero. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le haga? ¿Quiere yogurcito? ¿Quiere lechecita? ¿Que le haga otra cosita para que usted coma? ¿Cierto? ¿Le preparo otra cosa? ¿Qué suena más lindo? ¿La primera conversación o la segunda? ¿Cierto? ¿Qué es más común? Y hermanos, no, hay que también sacarse esto. Hay que ejercer, aunque usted tenga más variedad, no importa. Si no se trata de que solo cuando no tenga otra cosa que darle, él me tiene que obedecer. Yo estoy puesto para ejercer autoridad y que él aprenda a obedecer. Tiene que aprender a obedecer, ¿entiende? Si hay leche, yogur, agua, té y lo que sea, pero yo quiero, para que él aprenda a obedecer y por la administración de mi hogar, que hoy día coma avena, tengo que enseñarle a obedecer esa autoridad. Hoy día se come esto. No, es que no le pregunté. Y eso está bien, porque eso le ayuda a sujetarse a una autoridad. No, es que eso se va a comer. Uno de mis hijos aborrecía el zapallo italiano, pero una cosa que no soportaba la textura. Yo no le hacíamos zapallo italiano todos los días, ¿cierto? Pero hubo un proceso. Yo decía, tienes que aprender a comer algo de esto. Si no importa que no te comas todo, pero a mí me importa, ¿sabes lo que me importaba? La obediencia. Porque por más que fuera desagradable para él a su boca, necesitaba aprender a obedecer, a seguir una línea. Porque después el Señor nos manda a hacer cosas que son buenas para nosotros, pero que no nos son agradables, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender a seguir esa línea. De la misma manera, no crean que porque no tienen necesidad yo le puedo ofrecer un abanico. Usted no está puesto primordialmente para alimentar físicamente, está puesto para formar. Y si esa formación requiere que yo dé una opción y aprendan a tomarla, es lo que tienen que hacer nuestros hijos. Aprender a tomar la opción que le estoy dando. Queridos, nuestros hijos probablemente hasta como los 4 años, 5 años, no necesitan 5 opciones, ni 3 opciones, ni 2 opciones. Necesitan instrucción, dirección, que ellos puedan tomar una sola dirección. El niño o adolescente está aprendiendo que él, miren, con la segunda conversación, ¿cierto? Que dije, no, quiere yogurcito, quiere lechecita, ¿qué está aprendiendo ese niño? ¿Qué está aprendiendo? Porque algo está aprendiendo en esa situación. Que él tiene la autoridad. Que él tiene la autoridad. Que sus gustos mandan, que sus pasiones mandan. Que él hace que las decisiones sean válidas. Mi mamá decidió que hoy día había avena, pero yo decidí que no.
Así que ¿quién ganó la autoridad? Yo. Y eso los niños lo reconocen a los 10 meses, a los 11 meses, ¿cierto? Ellos saben eso. Saben identificar cuando ya tienen la mano, ¿cierto? Cuando ellos ya lo tienen, ¿cierto? El padre, la madre sugieren las opciones y yo decido. Eso yo lo formo cuando le doy opciones a mi hijo todo el tiempo y él decide, y él decide, y él decide qué hacer. Eso yo lo formo en mis hijos. Hermanos, esto mismo sucede con las instrucciones de hacer la cama, de recoger un papel, ¿cierto? De cuándo acostarse, cuándo levantarse. Entre los 0 y los 3 años vamos a tener un niño caprichoso. No, es que él es tincado, que es caprichoso. Entre los 4 y los 10 es el jefe. A los 12 ese niño está fuera de control, no sabe qué hacer. Él cree que manda todo, pero no tiene la plata, se ve grande, pero no lo dejan, ¿cierto? Pero sabe que si pelea y llora mucho va a salir igual. A los 12 tenemos una persona fuera de control, que no tiene normas, que no tiene reglas, que no tiene dominio propio, que cree que es adulta con los derechos, ¿cierto? Pero para los deberes se siente un niño caprichoso todavía. Entonces, en ese momento los padres nos ponemos a gritar, a negociar, tratando de llevar por la buena, pero finalmente lo que pasa es que ese niño cree que tiene la autoridad. Porque se crió así, con 3 opciones, eligiendo un buffet toda la vida, de cuándo dormir, de cuándo comer, de cuándo hacer las cosas. Algunos argumentan, ¿cierto?, es que los niños van a aprender a tomar decisiones cuando se les permita hacerlo. Queremos que ellos aprendan a tomar decisiones buenas y sanas. Pero esto está omitiendo algo muy importante. Los niños van a tomar decisiones correctas cuando aprendan a observar a padres fieles que se sujetan a una autoridad superior. Que usted hace lo que se le ocurra así por la vida y anda como así. Un día se le ocurre andar desnudo y anda desnudo, y el otro día, ¿cierto?, se le ocurre gastar todo el sueldo y lo gasta comiendo. ¿Nosotros vivimos así? No. Pero usted está formando, o estamos formando muchas veces niños que piensan que la vida es así, que ellos pueden decidir lo que se les ocurra porque así han vivido sin responsabilidad durante sus días. Nuestros hijos van a aprender a tomar decisiones cuando aprenden a sujetarse a una autoridad. Yo quiero esto, pero hay una autoridad sobre mí y que no quiere esto, quiere esto o esto. Voy a tomar la decisión entre 2 cosas buenas. Entre 2 cosas buenas, porque lo vimos al principio. Mi hijo es intrínsecamente inclinado al mal, malvado. ¿Cómo va a tomar buenas decisiones? No va a tomar buenas decisiones, no va a querer dormir cuando corresponda, no va a querer comer lo que corresponda, no va a querer cambiarse el pañal cuando corresponda, porque no tiene la sabiduría ni tiene la naturaleza para hacerlo. Hermanos, cuando nosotros le damos toda esta variedad de opciones a nuestros niños, solo le está enseñando a los niños a tomar decisiones egoístas, egocéntricas y finalmente carnales. ¿Aprenderá a tomar decisiones y direcciones correctas? Hermanos, ese niño que se cría con opciones, a los 10, 11, 12 años, él sabe tomar decisiones. Todas las decisiones que a él le gusten, todas las decisiones que le agraden, todas las decisiones que le benefician, él las va a tomar. Pero no va a aprender a tomar decisiones bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de la palabra del Señor, bajo la autoridad que también nos gobierna a nosotros. Queridos hermanos, ¿debemos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones? Sí, decisiones bajo autoridad, decisiones que consideren al Señor, decisiones bajo la norma del Señor. Nuestros hijos necesitan ver que tú y yo tomamos decisiones poniendo a Dios en primer lugar. Yo creo que eso es fundamental. Nuestros hijos necesitan ver que tú y yo tomamos decisiones poniendo a Dios en primer lugar y no a nuestros deseos egoístas. ¿Qué les está enseñando a decidir? Esto se fue de aquí. Denme un segundito.
Bueno, dice aquí, los padres deben, bueno, esto lo dice el libro y también me parecía muy correcto, los padres deben querer estar al mando, debes hacerlo de una manera benevolente y con gracia, pero debes ser la autoridad para tus hijos, debes querer estar al mando. Hermano, el no querer uno viene de puros miedos carnales, malas experiencias. Miedos carnales no digo solo miedos egoístas como malvados en ese sentido de desprecio, sino que miedo de que yo no voy a poder, de que yo no voy a hacer, cierto miedo. Pero hay que de nuevo poner la vista, bueno, más allá, ¿quién me puso en este lugar? El Señor. ¿Ante quién rindo cuenta? Ante el Señor. ¿Para quién estoy criando a mis hijos? Para el Señor. Bueno, me da miedo, es terrible, esto me angustia, pero voy a tomar esta autoridad de parte del Señor para hacerle bien a mis hijos. La tarea de la paternidad, ya hablamos de padre y madre, ¿cierto? Es muy distinta a la perspectiva de la sociedad actual, que apunta a dar seguridad, alimentación, ¿cierto? El llamado de los padres es a una vida penetrante, es a trabajar con nuestros hijos como hasta la médula, hasta el corazón, es a trabajar con ellos permanentemente, entrenando y pastoreando. Uno de los párrafos, que no es tan profundo ni tan cierto, pero que más me impactó a mí antes y ahora también cuando lo volví a leer, era esta idea, ¿cierto? Nuestra idea de paternidad no incluye pastorear, ¿cierto? Uno está diciéndolo como algo malo, ¿cierto? Nuestra idea de paternidad no incluye pastorear. Nuestra cultura ve a un padre como un proveedor de cuidado adulto. El tiempo de calidad es considerado como divertirse juntos. Divertirse juntos no es una mala idea, pero está muy lejos de dirigir a tu hijo en los caminos del Señor. ¿Cierto? A veces se piensa que tener tiempo de calidad con mis hijos, ¿qué es? Todos los días jugar un rato, ¿cierto? Todos los días divertirnos un rato. Y querido hermano, ¿sabes que cuando yo leí esto de verdad, yo me acordé de esa sensación hace años, yo descansé. Porque yo no soy un papá juguetón. Así con mi hijo, nunca jugué mucho a la pelota con mi papá, no es parte de mi vida, el deporte, esa cosa, lo pueden notar, ¿cierto? Pero a veces está esa presión social, ¿no? Tengo que tener tiempo de calidad con mis hijos y a veces la esposa espera eso de uno, otro. ¿Qué pide el Señor de mí? Que pastoree a mis hijos. Y esto es amor, es gracia, es instrucción, pero que los pastores, divertirnos es una buena idea, pero no es el objetivo central de mi día a día. Yo no fallé si un día no me entretuve ni me divertí con mis hijos. Yo fallé si un día no trabajé en la vida de mis hijos. Yo fallo los días que no corregí, que no di un ejemplo, que no di un consejo, que no redireccioné. Esos días perdí el tiempo, aunque haya jugado, aunque haya, puedo jugar sin un fin de nada, ¿me entiendes? Si yo estoy jugando, puedo enseñarle a seguir las reglas, puedo enseñarle a pastorear su corazón, a compartir, puedo enseñarle a no ser egoísta. Y así en el día, Dios no demanda de nosotros padres divertidos, ni padres juveniles. Dios demanda de nosotros padres con autoridad, una autoridad benevolente, compasiva, amorosa, pero que estén dirigiendo su casa. ¿Cierto? No era mi lugar ser un papá juguetón, ¿cierto? Aunque no lo era por esencia, sino que era mi lugar dirigir, amar, pastorear a mis hijos. Esta perspectiva es la correcta de la paternidad, ¿cierto? Y esta perspectiva de la paternidad, queridos hermanos, también nos hace humildes con respecto al trabajo que tenemos que hacer. Que esta autoridad no se nos suba a la cabeza, ¿cierto? Como, ya no se voy a llegar, ¿cierto? Como, no sé, un trono, una cosa así, ¿cierto? A mandar todo y todo. Queridos, esta autoridad sigue siendo benevolente, sigue siendo humilde. Somos representantes de Dios. Eso es tanto un empuje a hacer lo que tenemos que hacer como algo que debe darnos temor. Yo soy autoridad en mi casa, tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo bien.
porque yo le rindo cuentas a Dios. Dios va a demandar de mí qué hice con la paternidad, qué hice con mi maternidad. Dios va a pedir cuenta de mí. No puedo hacer daño gratuitamente. No puedo infundir miedo gratuitamente, carnalmente. No puedo hacer esas cosas. Debo pedir perdón cuando me equivoco. Debo restringir mi ira. Soy responsable de mis palabras malintencionadas, que muchas veces le decimos a nuestros hijos. Somos irónicos, ¿cierto? Y lo hacemos sentir mal y no estamos buscando ningún bien. Solo estamos buscando devolver lo mal que me hizo sentir. Solo estamos buscando causar un poquito de daño porque me hicieron daño a mí. O no les hablo, o lo ignoro, o les devuelvo palabras hirientes. Hermanos, yo soy una autoridad, bajo autoridad. No puedo comportarme de esa manera. Debo examinar continuamente mi propio andar. Bueno, ya lo decíamos antes, por eso el enojo descontrolado no puede ser parte de mi disciplina. Debo disciplinar, pero no con un enojo desatado, ¿cierto? Santiago, ya estamos finalizando, Santiago 1, 19 y 20, si lo podemos buscar, por favor. Santiago 1, 19 y 20. ¿Lo tienen, por favor? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El otro día conversábamos con mi esposa harto de esto. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿cierto? Le damos vueltas. ¿Qué significa? Y uno tiende a pensar, no sé si le pasa lo mismo, que la idea es que cuando yo ejerzo mi ira, no estoy ejerciendo la justicia de Dios. Pero lo que está diciendo el texto, y si uno lo compara con otras versiones, es esto. Cuando yo actúo con ira, no estoy actuando en la vida justa que Dios quiere. Mi ira no me permite mostrar esa vida justa, esa vida correcta que Dios quiere de los que le ha salvado. En la ira del hombre no estoy viviendo la vida justa que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, ¿puedo castigar a mi hijo? Sí, debo hacerlo. ¿Debo irarme descontroladamente? No, eso es pecado. Y en algunos casos puede llegar a ser un delito. Es pecado. ¿Tengo que estar con una sonrisa y sea una cosa casi caricaturesca cuando disciplino a mi hijo? No, es imposible, porque mi hijo está pecando, está haciendo algo que está mal delante del Señor. Puedo estar molesto, como cuando el Señor exhortaba a alguien y nos estaba con una sonrisa en la cara diciéndole, uy, ustedes son hijos del diablo, ¿cierto? No puede ser. Mi actitud debe acompañar mi disciplina. Puedo estar firme, puedo decir, hijo, está mal. Pero no puedo estar con una ira que me controle. La palabra del Señor, ¿cierto?, es estar lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Estar lleno, no llenos de ira, no llenos de enojo, llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura puedo también estar molesto y hacérselo saber a mi hijo. Pero en ninguna manera la ira es parte de cómo se debe disciplinar y corregir a los hijos. Nuestros niños deben aprender a recibir corrección, no porque los padres siempre tienen la razón, sino porque Dios dice que la vara de la corrección da sabiduría, sino porque Dios dice que me corrijan me va a hacer bien. Mis hijos deben aprender a recibir la corrección. Y uno lo ve, mire, a veces tengo un par de hijos que ya no los tengo que disciplinar físicamente, ¿cierto? Y a ellos a veces les ha costado el proceso de aprender a recibir la instrucción y saber que no los estoy odiando, y se lo tengo que repetir mucho. Hijo, si te corregí eso, no te estoy odiando, ni te estoy molestando, no soy un compañero que se quiere burlar. Tú tienes que ser sabio y aprender que esta corrección es por tu bien, porque te estoy enseñando a vivir. Y de a poco ya algunos de ellos, cuando los corregimos, ya entiendo. Y se convencen, ¿cierto? Entienden de eso y lo van recibiendo, ¿no? Todos los días, no son niños perfectos, tienen hartas cosas, ¿cierto? Todavía, así como yo también. Pero es parte del proceso de que mi hijo vaya aprendiendo que la disciplina, ¿cierto? No es porque
yo siempre tengo la razón o que tiene que recibir la corrección porque yo soy simplemente más sabio, sino que debe de recibir disciplina y debe recibir las correcciones, aunque sean verbales, porque le va a dar sabiduría, porque Dios dice que por medio de la corrección hay vida, hay luz, hay entendimiento, hay justicia. Eso es lo que Proverbios nos va a enseñar otra vez. Hijo, oye la instrucción de tu padre, porque en eso hay riqueza. Adquiere sabiduría más que oro, adquiere sabiduría, aprende a recibir. Bienaventurado el hombre que recibe la corrección. Que siendo corregido no endurece la cerviz, adquiere sabiduría. Esa es la actitud que debemos moldear a nuestros hijos. Esa vida de corrección. Podemos buscar Proverbios 15:5 y 29:15. Ya queda poquito, de verdad que queda muy poquito. No, 15:5. 15:5 y 29:15. ¿Sí? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es el corazón. ¿Ven? Ese es el corazón. Hijo, el necio desprecia la corrección de su padre. ¿Con qué corazón estás obrando tú? Porque hoy día es una paleta, más adelante yo solo te voy a decir palabras, pero ¿cuál va a ser tu corazón para recibir la corrección? ¿Vas a ser necio o vas a ser sabio? 29:15, Proverbio igual, 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así es, simplemente. Queridos, hay que saber esto. Cuando mis hijos, y mis hijos lo hacen muchas veces, están avergonzándome muchas veces, es porque probablemente lo que está bajo mi control, ya hablamos hace algunas veces, ¿cierto?, que ellos tienen su propia respuesta, hay un corazón de ellos que responde. Pero si yo veo que mi hijo me está avergonzando, sobre todo una vez que yo aún está en esa formación más básica, yo tengo que decir, quizás he soltado mucho, me he puesto quizás negligente yo, necesita más corrección, más vara, según en el lenguaje de Proverbios, porque se ve como un niño consentido, y un niño consentido es aquel que se le retuvo la vara, y por eso finalmente está haciendo lo que quiere, pasando por sobre mi instrucción. ¿Entienden? Sí. Mi hijo como consentido es una muestra de que a mí me falta, o he soltado mucho, me relajé, se empezó a portar bien, me relajé, nos pasa todo este siglo, se empezó a portar bien, me relajé, y ahora se ve como un niño consentido que me está trayendo vergüenza. Necesito apretar un poquito más, volver a observar, ni siquiera apretar más, volver a observar y no relajarme y no dejar pasar, sino que darle instrucción para que ande en el camino de vida, para que ande en el camino de bien, para que agrade al Señor y para que yo haga lo que al Señor le agrada. Necesitamos poder ver eso. Es bello, hermanos, ver cómo pasan los años y al ir llegando a la juventud, los hijos que han sido convencidos de las verdades bíblicas, poco a poco, no de un día para otro, ni de un mes para otro, poco a poco empiezan a recibir la instrucción con mayor naturalidad. Esos hijos empiezan a recibir la instrucción y aprenden a escuchar y aprenden a meditar en lo que se les dice. Otro proverbio, Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Ese es para nuestros hijos, para enseñárselo, ponerlo en su corazón. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Debemos aprender a que si corregimos a nuestros hijos, nuestra corrección no sea una corrección penal. ¿Qué significa esto? No sea la corrección simplemente en la crianza, estoy hablando, ¿cierto? En la crianza debemos tratar de que nuestra corrección no sea penal, o sea, ya te portaste tan mal que el castigo va a ser mucho más grande, ¿cierto? Nuestra disciplina debe ser instructiva, correctiva, que ojalá mi hijo no llegue allá, nunca llegue allá. Yo te voy a corregir ahora por esto que es chiquitito, que otros me van a decir, oye, ¿por qué voy a corregir por eso? Porque yo no quiero que llegue allá.
No quiero que un día se pegue el salto de quitarme las cosas de la mesa a un día saltar a alguien. Yo lo voy a corregir ahora porque me sacó las cosas de la mesa que le dije que no. Debe ser instructiva, correctiva, preventiva la disciplina. No penal, no ya, me hartaste, se acabó esto y tanto tiempo. Si llegamos a ese punto estamos llegando tarde. ¿Le va a hacer algo de bien? Sí, algo de bien le va a hacer. Porque va a saber cuál es el límite más alto, pero ojalá cambiar su corazón. Mira, esta actitud me trae yo sé que me va a traer corrección, no quiero llegar allá. Tengo que partir antes. Muchas veces le digo a los papás de niños pequeños, no disciplinen a su hijo cuando ya hizo la pataleta y se tiró al suelo. No, si hay un tono para hablar en la casa y él está hablando más fuerte y gritando, tengo que corregir ahí. De nuevo, no estoy diciendo disciplina directamente. Hijo, no, ese no es un tono para la casa. Y así, vez tras vez, esa corrección me va a hacer que mi hijo no llegue. Si un día llega ya, porque se le zafaron los tornillos, ¿cierto? Que de repente les pasa a ellos, nos pasa a nosotros. Bueno, va a tener su corrección. Y él ya lo va a saber. Pero nuestra disciplina debe ser anterior. Algunas personas dicen, no, pero es que tiene que haber una balance entre disciplina y amor. ¿Qué piensan de esa expresión? ¿Es correcta? ¿Tiene su lugar? Que la disciplina es dada por el Señor, eso ya es amar al Hijo. Porque si yo lo separo de lo que la disciplina del amor, realmente solamente estoy ejerciéndolo como un mero acto de, entre comillas, justicia, que en realidad no tiene sentido. Exacto, la disciplina es amor. Yo no dejo de amar a mi hijo cuando lo disciplino, hermanos queridos. La verdad es que lo amo más que a mí. Lo amo más que mis propios sentimientos. La palabra del Señor dice, para que usted también lo pueda memorizar, ver o guardar, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo que quiere. Proverbios 3:12. ¿Cierto? Que es donde se toma después también Hebreos capítulo 12. Proverbios 14:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El Señor, dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, ¿cómo se puede balancear la disciplina y el amor? No, la disciplina es una expresión del amor. La disciplina es una expresión del amor. Hasta ahí por hoy. Pero queridos hermanos, de verdad yo creo que este punto es fundamental. Incluso si no avanzáramos mucho más que esto, y usted puede abrazar lo que hemos visto hasta ahora. Y estos principios yo creo que ya hay mucho para trabajar. Esto es fundamental. Hay que tomar la autoridad, hay que dejar de pensar, no, yo debería hacerlo. Y decía, algo que no alcancé a agregar ahí, que lo trato algunos capítulos más adelante, es que lo he hecho tan mal que a veces quiero no seguir disciplinando, ¿cierto? Yo me he sentido así muchas veces. Es que lo he hecho mal. Entonces, ahora no quiero seguir disciplinando. Es que no puedo renunciar. Porque mañana Dios me sigue demandando que corrija a mis hijos, que lo instruya en el camino del Señor, que le ponga estorbo a su pecado. Entonces no puedo simplemente renunciar. El Señor me ha puesto, ¿cierto?, para que instruya, moldee, de ejemplo a la vida de mis hijos. Y necesito poder caminar por ese camino siempre, arrepentirme, pedir perdón al Señor, pedir ayuda al Señor, fortaleza, y seguir caminando con ellos. Es necesario poder ejercer esa autoridad. ¿Estamos bien hoy? No sé si hay alguna pregunta como específica de esto, o algún caso, situación que piensan, que no sé cómo hacerlo, quizás podemos encontrar sabiduría ahí. ¿Sí, hermana? Ya leer el capítulo, hoy me pasa. Porque, por ejemplo, no sé, con ese tema del el ejemplo que dio de la avena y eso, sí. Yo me sentí súper identificada porque la comida y esas cosas se han sido como un tema en la crianza. Claro. Porque, por ejemplo, el tema de las verduras y todo eso, hay cosas que los niños no comen. Yo creo que muchas veces por imitación y otras veces de verdad
qué no Sí. me gusta. Entonces en algún momento yo dije, ya, de verdad, así como, ¿qué quiero? Dije, voy a someterlos a esto porque quiero y es nutritivo el brócoli, le hace bien y todo, y nos vamos a someter a claro, a este estrés y perder la paz y todo por querer que coman eso, o voy a ceder y voy a sustituir, voy a tomar otra cosa y todo, porque de verdad que era como así como... Sí. Martín me tocó con el zapallo italiano, jamás quiso zapallo italiano, entonces fue en algún momento como que yo lo sentaba y podía estar horas de horas y no comía. Entonces en algún momento dije, ya, mejor no le hago nunca más zapallo italiano porque prefiero que coma otra cosa Sí. a obligarlo a comer zapallo italiano. Entonces en eso, y ahora veníamos conversando con Martín, entonces Martín me decía, mira, ¿sabes qué? No sé, porque me pregunto si ¿qué da más gloria a Dios, la avena que el yogur con cereal? Porque esa fue su respuesta. Y dije, no sé, me parece así como que, claro, como que a veces como tienen que hacerlo porque yo soy la autoridad y porque tienen que obedecer, o voy a ceder en eso porque prefiero mantener la paz, no sé, eso me gusta. Sí. Mira, por ejemplo, hay varias cosas, pero una de las cosas diría, ¿qué le da más gloria al Señor? ¿La avena o el yogur? ¿Cierto? Por decir que obedezcas. Claro. ¿Entiendes? Eso da más gloria al Señor. Porque Él, incluso si, y después más adelante lo voy a poner como ejemplo, si incluso Él, no gustándole la avena, se empezara a comer una cucharada porque obedeció, probablemente yo en la segunda le diría, hijo, coma el cereal. Ya vi el corazón. Es como Abraham con Isaac, ¿cierto? Que mi hijo ya voy a obedecer. Ya, no es necesario, ya vi la obediencia. ¿Me entiendes? O cuando uno manda a acostar a un hijo y él, con todo lo que uno sabe que podría patalear, se empieza a ir, uno dice, ya, quédese unos minutos más porque estaba obedeciendo. Estaba dando el paso que corresponde. ¿Me entiendes? El elemento no tiene en sí una obediencia o no. Ahora, yo diría por otra parte, no enfocándome en uno de los hijos, ¿cierto? Cuando estuvo ahí horas y no obedeció en algo, yo estoy seguro, no es que cualquiera de nuestros hijos probablemente va a manifestar ese carácter en otra terquedad en su vida, en el que uno le dijo no, y discutimos un año por lo mismo, y él se quedó que no, y hasta que pasó por toda la mugre y se dio cuenta que debería haber dicho que sí, ¿cierto? Entonces, ¿con qué estoy peleando ahí? No importa todo el plato, estoy peleando allí con su terquedad de su corazón. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Si a los demás les gusta el zapallo italiano, excelente, qué bueno. Pero quizás con mi hijo hay un corazón terco. Uno de ellos en respecto a algo que no le va a hacer bien en otra área de su vida y que lo está manifestando en esto. Pero si es de verdad un tema así como de gusto, porque no sé, por ejemplo, no sé. A mí de verdad que no se me pasa por la cabeza obligarlo a comer algo que no... Ya, pues yo lo pongo en otro ejemplo. Más adelante tenemos un Sansón que le gustaban las filisteas y no podía considerar una judía. ¿Entiendes? Y no, dame esa. Pero no hay mujeres en Israel, quiero la filistea. ¿Entiendes? Que hay algo del corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Uno puede seguir viviendo sin que él coma zapallo italiano. Hay un tema del corazón que se manifiesta en una actitud. Por eso es importante aprender a no negociar tanto con nuestros hijos, aprender a que ellos obedezcan. Y quizás a ese hijo le voy a dar 2 granitos de zapallo italiano y listo. Pero tiene que haber una obediencia mínima, ¿entiendes? Porque vive en nuestro hogar y tiene que ser cuidado. Eso es lo que digo. La paz a qué costo, ¿entiendes? Porque también podríamos hablar de eso. En la iglesia, por ejemplo, cristiana, yo podría decir, ya, hablando de la alimentación espiritual, no voy a tocar ciertos temas, porque si no hay división. Entonces, la paz a qué costo, ¿entiendes? Y eso, claro, hoy día hay paz. Mañana ya no se va a conformar con su gusto en lo secreto, es hermano, es otro hermano, va a haber una desobediencia manifiesta, como le pasó a David con sus hijos, ¿cierto? Y así es diferente. Que hay un asunto del carácter que a mí me preocupa. Hoy día yo podría decir ese día, ¿sabes qué, hijo? No coma eso.
pero vamos a tratar eso. Ahí el Señor algo me está mostrando. Hermana Suyay. Sí, yo creo que el tema como con cada detalle, a veces, claro, uno dice, no, esto es una cuestión de gusto, ¿no? Pero cada cosa que estamos haciendo con ellos, finalmente nosotros estamos entrenándole. Entonces, si cedemos en ese tipo de cosas, lo que estamos diciendo es un mensaje negativo, es que puede vivir conforme a sus deseos. Entonces, no le acercamos a Dios con eso, no le acercamos a la persona de Cristo con eso, porque después, cuando Él crezca, anhelamos que conozca al Señor y ahí necesita rendir toda su voluntad, no solo los sabios italianos. Entonces, tiene Sí. ¿me entiendes? Tenemos que pensar en eso como algo más grande. Cuando el marido que no come La autoridad. Claro, hay un orden de sujeción. Por eso no se come esa panita que es en la casa. No, pero sí, hermano, de verdad que yo creo, en esto, nosotros somos una sociedad en la que muchas veces a nuestros hijos les podemos brindar una variedad de cosas que no es muchas veces como crecían nuestros padres, ¿cierto? Y que comían porque comían, pero que no le hace bien a nuestros hijos son mis hijos, nuestros hijos son muchas veces caprichosos, silenciosos, ¿entiendes? Tienen las opciones y nunca los probamos, mientras nunca estén puestos a prueba, claro, nunca se va a ver su desobediencia, pero el día en que nosotros empezamos a dirigir las cosas, están los corcoveos, y sale su corazón, y está ay, que no quiero, que no hago esto, y ahí es cuando nosotros necesitamos, por amor a nuestros hijos, para que su corazón se vaya sujetando al Señor, decirle, hijo, si esto no se... hemos tenido esa conversación, nosotros no estamos libres de esas cosas, hemos tenido la misma conversación, la misma verdura. El problema es que usted está desobedeciendo. Entonces, y mi labor, y yo le digo, a mí me cuesta obedecer, hay cosas que no me agradan, pero no se va a morir, no le va a hacer daño, esto hace bien para usted. Y probablemente, como te digo, no le voy a dar todos los días eso, ni le voy a dar abundantemente eso, pero sí vamos a estar en la formación. Entonces, ¿sí, hermano Claudio? Sí. Hay muchos aspectos. Yo creo que uno debería haber leído mucho antes Sí. por muchos errores, pero pienso que hay un tema importante y es que la corrección debe existir siempre. A veces dan ganas de tirarle esponja, pero cuando uno lee Romanos, uno dice, si tiraran la esponja sería como lanzarlos literalmente al infierno. Porque el libro romano dice, y siendo que estos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces uno podría decir, entonces Dios ahora los castiga. No, entonces Dios los entregó una mente reprobada, para que hiciesen todo lo que quisiesen, en base a la concupiscencia de sus corazones. Entonces, el abandono es lo peor que uno puede hacer como padre, y en el fondo Dios lo refleja diciendo que cuando Él castiga ya de forma definitiva al hombre, es cuando lo deja hacer lo que Él quiere. Entonces, si amamos a nuestros hijos, no podemos dejarlos hacer eso. Claro. Y el castigo, y la vara, y la exhortación, la reprensión, deben mantenerse si es que realmente les amamos. Así es. Ese principio está en todo. Ahora, incluso en la iglesia, ¿a qué miembro es el que ya no disciplinamos? Al que pensamos que ya no es de nosotros. Ese es el único miembro que no lo exhortamos. El que decimos, no, probablemente no es cristiano, así que nos saco nada con corregirlo. ¿Cierto? Hermano, sí, yo estaba luchando harto y yo igual en tu tiempo, estaba escuchando la enseñanza también, pero nuestro hijo, nosotros queremos disciplinarlo, corregirle cuando están pasando a llevar la palabra del Señor. Claro. Se ve evidente el pecado en ellos, desobediencia, y orgullo. Le estamos corrigiendo. Y también le estamos corrigiendo a nuestros hijos, uno más que otro, han sido también diferentes. También por cuestiones vitales, no sé, que aprendan mi autoridad, porque de repente uno abre la puerta de la calle y van corriendo. Y una vez le he dicho que no, se han detenido. Sí. Y pasó el auto y no pasó nada, gracias al Señor, porque escucharon la voz del papá. Exacto. Y en ese momento justo preciso y se detuvo. Que no sé, cuando no jueguen en la cocina porque se van a quemar, entonces hay lugares donde no pueden entrar porque saben que les va a ir mal si entran ahí. Claro. Ya.
Pero hay otras cosas, por ejemplo, no sé, yo llego en el trabajo, ¿no es cierto? Y están jugando, pero después de unos minutos de jugar se desbaratan así. Claro. Es demasiada energía, Sí. y hay gritería y todo. Entonces, yo también he estado como bajando de ese nivel, pero ahí he tenido como lucha, en el sentido de que, claro, será solo por una cuestión de que yo quiero silencio. Me gusta que jueguen, pero también cuestiono y digo, a ver, yo tengo que parar eso cuando se está excediendo. ¿Es una cuestión ya de hombres? ¿O yo tengo que guiar al Señor? Porque incluso hermanos he escuchado, de repente han estado con nosotros y es como, oye, los corriges por todo. Y de tantas veces eso igual cae en el corazón. Sí. Y uno después dice, claro, quizás lo estoy corrigiendo por todo y no debo ser así. Sí. Pero por una parte también se nos escapan de las manos, porque no lo estamos corrigiendo en todo. Entonces ha sido mi lucha que ahora he tenido más claridad, pero Sí. ¿cuándo es de hombre y cuándo es del Señor? Pero O sea, en esas cosas mínimas se ve el corazón. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, hermano. Y hay algo, o sea, mira, el Señor trabaja en nosotros con su Espíritu Santo el dominio propio. Sí, nos capacita para el dominio propio, ¿cierto? El Señor, porque lo amemos, porque estemos gozosos con Él, podemos venir a un culto y y gritar a todo lo que se nos da. No, hay un contexto, hay dominio propio, debe haber sabiduría en el obrar, no debe haber exceso. Entonces, si tú sabes que eso es lo que estás queriendo formar en tus hijos, que ellos aprenden a ser niños que lleven un hogar armonioso, que pueden jugar, que pueden reírse, pero no es que... Sí, entiendo el proceso, jugar, saltando el sillón, ya, ¿cierto? Ya, bueno, hay que... Entonces hay que poder, uno puede decirle, no, es que, claro, hay un límite de la voz, de los gritos que no corresponde. A mi hijo también traté de enseñar y les trato de enseñar todos los chiquititos, ¿usted puede llorar? Sí. ¿Puede gritar cuando llora? No. Los gritos son cuando usted tiene una urgencia, cuando necesita que alguien tome atención. Pero no grite cuando se cayó, no grite, llore, pero no. ¿Sí? Ya estaba lejos ya, porque estaba ya cuestionándome eso. Sí, no, pero es que es normal porque hay mucha crítica en cuanto a querer formarlo en el dominio propio, ¿cierto? Pero, hermano, está bien, digamos, creo que el Señor nos forma a nosotros e instruye a nosotros dominio propio para que nos desarrollemos en la iglesia. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo específico, chiquillos? ¿También? ¿Sí? ¿Hermanas? ¿Sí? ¿Hermanos? Yo más que todo es decir, de repente los padres siempre cometemos errores, ¿no? Pero si tengo un hijo que yo lo puedo retar y mandar y él podría estar en desacuerdo, pero lo va a hacer. Sí. Pero tengo otro que aunque esté de acuerdo, entonces va a cuestionar todo. Sí. Entonces, siendo los mismos padres, dando a lo mejor la misma instrucción y todo, ellos son personas e individuos Exacto. distintos. Y cada uno necesita una corrección y una disciplina especial. Entonces, hay uno que uno le va a dar más pasión. Más pasión con uno que con otro. Y claro, eso no significa que uno ame más a uno que al otro, Claro. sino que uno necesita más apoyo Sí. y más corrección y a lo mejor más vara que el otro que ya aprendió a obedecer. Sí. Entonces es complejo ahí porque cada hijo, uno no tiene una fórmula, tenemos 5, Sí. pero para cada uno es una fórmula distinta, no es lo mismo para cada uno de Pues ellos. claro, están los principios que atraviesan todo, Claro. pero ellos tienen sus propias características, personalidad. Es que, bueno, hablamos un poquito de eso, no sé si la anterior parece que, bueno, a cada uno debe pastorearlo en su propio corazón, tienen sus propias características. A mí me impactó mucho cuando uno también de nuestros hijos era más impetuoso, chiquitito, y era bien impetuosa. Y yo vi otro niño igual de impetuoso y también de una familia grande y le dije, oye, esta hija tuya que es... Y este papá me dijo, sí, va a hacer hartas cosas, ella va a tener harta fuerza para hacer muchas cosas. Y yo quedé así, dije, oh, mira.
Porque claro, uno tiende a ver a su hijo como un pecador que me está dando muchas molestias, ¿cierto? Pero la verdad es que probablemente uno puede ser más curioso y va a poder darle más instrucción y nos va a desafiar a darle mejores respuestas. Otro va a haber que consolarlo más, a otro va a haber que, como tú dices, digamos, ellos tienen su propia respuesta. Hay una naturaleza, hay influencias externas, pero ellos tienen su propia respuesta. Y uno tiene que trabajar con esa misma respuesta, su corazón, y pastorear con ellos, y es un desafío súper grande, súper grande. Pero ánimo querido. Sí. Sí. Ya. Bien. Ánimo. Vamos a orar y finalizamos este tiempo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor amado, le damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos corriges y tú nos disciplinas como a tus hijos, Señor.